Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy nuestro invitado es Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan, Francia. Es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador de Justicia y también es columnista del Espectador. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Nelson. Pues me interesaba mucho charlar con Mauricio porque a raíz de todo lo que ha venido sucediendo últimamente, incluido el asesinato de un precandidato presidencial como Miguel Uribe Turbay, estuve releyendo su libro El País de las Emociones Tristes porque me parece que es muy pertinente para estos días a raíz de tanta violencia que sigue viviendo Colombia, el asesinato de un precandidato presidencial como Miguel Uribe Turbay, y esa violencia cíclica que se repite y parece que fuera eterna. ¿Por qué es interesante volver sobre esos conceptos, Mauricio? Sí, yo creo que es interesante mirar la historia de un país desde el punto de vista de las emociones. Eso muchos historiadores lo vienen haciendo desde hace ya un par de décadas. Mirar la historia de un país no desde el punto de vista de las instituciones que se han creado, de los próceres, de las guerras que ha habido, de las catástrofes que ha habido, sino de las emociones de los actores, de los protagonistas. Y si uno revisa la historia de Colombia desde el inicio, lo que se da cuenta es que hay una enorme constancia, una constante desde Bolívar y Santander, de algo que Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, llamaba las emociones tristes. Las emociones tristes para él eran el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia. Y esas emociones, decía Baruch, pues hay que evitarlas porque nos terminan perjudicando más a los que las sentimos que a los receptores de esas emociones, digamos. Y entonces él decía que fue expulsado de una manera violenta de la comunidad judía de Ámsterdam. Él decía, a mí no me interesa odiar, no me interesa vengarme, no me interesa tener envidias, yo lo que quiero es entender. Y entonces yo utilizo esa idea de Spinoza en este libro para tratar de entender y para tratar de entender en qué medida esas emociones han malogrado la historia de Colombia. Colombia está llena de buenas ideas, de buenas constituciones, de buenos proyectos, de empresas extraordinarias, pero mucho de esos ideales se ha malogrado en el camino, se ha estropeado en el camino, y en buena parte ha sido por los actores y por sus emociones tristes, por lo que don José María Samper llamaba los viejos queridos odios del siglo XIX. Precisamente quiero detallar esas emociones. Hay una parte muy interesante donde habla del estado psicológico del odio. Eso parece que no cambia, parece incluso que se incrementa con el tiempo. ¿Por qué razón? El odio es una emoción muy, muy importante. El odio y el miedo son dos emociones muy importantes, no solo en Colombia. A mí me gustaría señalar que las emociones tristes no son exclusivas de Colombia, ni que eso está en nuestro ADN, ni que es por ser colombianos que sentimos así. No, hay muchos factores, y podemos hablar un poco más de eso más adelante, que explican el peso de las emociones tristes. Pero sí, los odios son muy importantes, han sido muy importantes en Colombia, y una cierta cultura de la violencia, porque odio siente mucha gente en muchas partes del mundo. La diferencia en Colombia y en muchos países de América Latina es que aquí cuando la gente siente odio, saca una pistola. Y eso es distinto en otras partes. En Francia, yo siempre cuento, durante estas manifestaciones de los chalecos amarillos, que duraron 11 meses, hubo un muerto durante los 11 meses. Aquí las manifestaciones duraron 2 meses, hace casi 2 años ya, y hubo 60 muertos. Entonces aquí pasamos muy fácilmente de esas emociones tristes, de los odios en particular, a ejercer a utilizar la violencia como manera de solucionar el problema o como manera de resolver nuestros odios, cuando la gente no se da cuenta que es totalmente contraproducente. Claro, pero en eso ha influido nuestra historia de guerras desde el siglo XIX sin parar. Yo creo que han influido muchas cosas. Una de las cosas que ha influido es la falta de reglas claras. Cuando la gente está en un entorno social donde las reglas no son claras, los seres humanos sacamos lo peor de nosotros mismos.
Eso le pasa a todas las personas, incluso a los niños. Yo siempre pongo el ejemplo de entregarle a un par de niños de 4 años un pastel o una torta, le entregan una torta entera a un par de niños. Pues uno puede crear un conflicto con eso. En cambio, si le divide la torta en 2 partes y a cada uno le entrega en un plato distinto un pedazo de torta equitativamente dividido, pues los niños, justamente porque hay una regla y hay un adulto, se pacifican. Entonces, cuando no hay reglas, todo el mundo trata de sacar el mejor partido de la situación conflictiva en la que hay. Eso era lo que decía Hobbes en el Leviatán. Y en Colombia las reglas han fallado mucho, sobre todo en la periferia, también en las ciudades, pero sobre todo en la periferia. Entonces, en Colombia muchas de las guerras se explican por la falta de presencia legítima, no es de cualquier presencia, sino por la falta de presencia legítima del Estado en las regiones, que es un problema que continúa y que yo creo que en los últimos años se ha agravado. Pero históricamente ha sido un país de leyes y leyes y leyes y reglas y reglas. El problema es que no se cumplen. Claro. No, este es un país, eso nos viene de España, eso es una tradición muy española, de tratar de resolver todo por medio de la legislación. Entonces todo se resuelve en el papel, pero en la realidad no se resuelve nada. Sí. Cambiar las cosas en el papel no implica cambiarlas en la realidad. Para que una ley o una norma sea eficaz, hay que crear las condiciones para que eso que dice la norma se pueda lograr. Y en Colombia hemos fallado muchísimo sobre eso. Hay textos maravillosos, muy bien concebidos, incluso constituciones muy bien hechas, pero no se han creado las condiciones necesarias para que eso sea efectivo. Y entonces es contraproducente. Finalmente es peor legislar. A mí me interesaba mucho ese tema. Yo hice mi tesis de doctorado hace ya 30 años sobre la eficacia simbólica del derecho. Sí. Y Colombia es experta en eso, en legislar simbólicamente. Y eso, como termina siendo ineficaz, crea también muchos malestares. Y esos malestares crean también violencias. Claro. Pero usted también analiza algo muy interesante, y es que debajo de todo eso hay otros factores que pueden influir, que son, por ejemplo, el resentimiento o la envidia, la desigualdad. Esos sentimientos, ¿por qué no son tan estudiados y sí pueden incidir mucho en este panorama que estamos viendo? Sí, el resentimiento es una emoción fundamental. Marx decía que la partera de la historia era la guerra. Yo creo que la partera de la historia es el resentimiento. El resentimiento explica muchísimas cosas de las que están pasando en el mundo, en todo el espectro político. Buena parte del éxito de Trump tiene que ver con su capacidad malévola de promover el resentimiento en una cierta población blanca y rural de los Estados Unidos. Lo de Putin está igualmente sustentado en un resentimiento contra Europa. Casi cualquier gobernante en el mundo utiliza el resentimiento para lograr réditos políticos. Entonces el resentimiento, bueno, en Colombia ni se diga. En los últimos años hemos visto muchísimo cómo el presidente de la República usa el resentimiento para movilizar a las masas, y en cierta medida ha tenido éxito. Entonces una política hecha sobre el resentimiento es muy peligrosa, y es muy peligrosa sobre todo en Colombia, donde, repito, saltamos tan fácilmente del dolor, del resentimiento, del miedo y del odio a coger un arma y a matar a quien odiamos. Y en tiempos de populismo, ¿no? Porque estamos hablando tanto de Trump como de Petro. Así, el populismo. Bueno, el populismo es un fenómeno que después de la Segunda Guerra Mundial creímos que se había terminado con el nazismo. Pensamos que que no solamente se había derrotado al nazismo, sino al populismo, que el populismo había muerto con el nazismo. Pero en eso nos equivocamos. 80 años después. En eso nos equivocamos frontalmente. Y yo creo que el renacimiento del populismo, que tiene mucho que ver con el nacimiento del nacionalismo, de los nacionalistas y del nacionalismo resentido además, pues está siendo exacerbado, entre otras cosas, por la tecnología y por las redes sociales y por estas grandes compañías digitales que sobreestiman la presencia del resentimiento
y del sentimiento nacionalista en la población, porque en las redes sociales lo que aparece, mejor dicho, lo que más aparece es lo que más circula, y lo que más circula es lo más extremo, pero no toda la población siente así. Y eso es uno de los grandes problemas en los que estamos, que las redes, los políticos están siguiendo a las redes sociales, y las redes sociales siguen las emociones tristes, pero las emociones tristes que aparecen en las redes son las más exacerbadas, las más extremas. En realidad la sociedad es mucho más moderada y mucho más calmada de lo que aparece en las redes. Claro. Pero el voto finalmente termina dando cuenta de las redes y no de la realidad. Es posible, pero es parte de la época de la llamada posverdad, está impactando toda esta asimilación de emociones de la sociedad misma. Sí, porque una de las características de la manera como nos estamos comunicando últimamente, cuando digo últimamente es en los últimos 30 años, es por medio de lo emocional, no por medio de lo racional. Lo ecuánime, lo racional, lo que toma tiempo, la conversación está siendo desplazada por la algarabía, porque lo que el algoritmo de las redes sociales favorece es justamente lo que más se ve, lo que más circula, y lo que más circula pues es lo extremo. Sí. La conversación entonces es poco visible, la conversación lenta y razonable es poco visible. Entonces, como estamos acabando con la conversación, yo creo que estamos acabando casi que con el diálogo democrático. Exacto. Pero en la segunda parte de su libro me parece muy importante que está la opción de cultivar esas emociones plácidas o amables que le hacen contrapeso a estas. Uno se pregunta cómo traerlas a colación, la benevolencia, la civilidad, la compasión, el respeto, la simpatía, cómo incorporarlas para generar un equilibrio en esta época. Sí, los seres humanos somos una mezcla de pasiones y de emociones en tensión. Entonces, así como existe la agresividad, el odio, la envidia y el resentimiento de un lado, del otro lado existe la compasión y la solidaridad y la empatía. Que un grupo social termine guiándose más por las primeras emociones que por las segundas, pues depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, lo que yo mencionaba ahora, lo de las reglas. Y hay otra circunstancia que es fundamental, en la cual Colombia también ha fracasado, yo creo que rotundamente, y es en la educación. Hace poco publicamos un libro con dos colegas de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas y Leopoldo Ferguson, que se llama La Quinta Puerta, sobre la educación en Colombia, sobre el drama que es la educación en Colombia. Y usted explica que la clave es la desigualdad, ¿no? No se educa para superarla, sino se ha incrementado. No, digamos, ese libro da cuenta de una de los grandes fracasos del constitucionalismo en Colombia, uno de los grandes fracasos de una de las grandes promesas incumplidas de la democracia colombiana, que es la igualdad de oportunidades. Todo el mundo debería tener la misma igualdad de oportunidades, pero en Colombia hay una especie de apartheid educativo, en donde los ricos estudian por un lado, los pobres estudian por otro lado, y no solamente están separados, sino que los ricos reciben una buena educación y los pobres una educación mediocre o mala. Eso ya es un principio fatal para quien inicia la vida. En ese libro hablamos de una cosa que los economistas llaman el costo de oportunidad, que yo cada vez lo veo más evidente. ¿Cuántos genios, cuántas personas brillantes, incluso cuántos premios Nobel ha habido durante 2 siglos en la población colombiana que nunca han surgido porque nunca tuvieron las oportunidades, nunca tuvieron la educación que pudieron tener? Entonces, ese es un gran fracaso de la democracia colombiana. Y la educación, la buena educación, una educación igualitaria, lo que produce además es convivialidad, entendimiento y emociones plácidas, emociones amables entre la gente. Y es cuando usted pone las poblaciones, cuando usted separa las poblaciones por clases sociales y a unas les da un servicio y a otras otro servicio completamente distinto, eso crea un malestar terrible, un desconocimiento terrible y unos odios grandísimos entre las clases sociales. Y eso es un mal camino para solucionar los problemas de Colombia. Esa
pretender un estado de convivencia en un país como este es un trabajo entonces de décadas, ¿no? Porque tiene que ver con atender lo que significa los factores sociales de la violencia, los factores sociales de la educación, Claro. o cómo lo analiza usted a Claro. futuro. Claro, y ahí volvemos a lo del derecho. En Colombia siempre tenemos la pretensión de solucionar los problemas promulgando una norma. Entonces se promulga una constitución o se promulga una norma para resolver los problemas que tenemos, pero no se dan cuenta de que hay que crear las condiciones para que esas normas prosperen. Y una de las condiciones que hay que crear es la cultura. Antanas Mockus tenía razón en eso. La cultura es un ingrediente fundamental del cambio social, pero la cultura es lenta. Uno no cambia la cultura por decreto. La cultura toma tiempo, la cultura implica educación, implica convivencia, implica entendimiento, implica conversación. Y todo el mundo vive muy impaciente, empezando por los gobernantes. Y entonces no crean proyectos de largo plazo, entre otras cosas porque al gobernante no le interesa, porque dice, pero yo para qué voy a crear para qué voy a poner los primeros pinitos o las primeras piedras para este gran proyecto que puede rescatar a Colombia en 30 o 40 años o en 20 años, si yo ya no voy a estar en el gobierno, yo no voy a ver los frutos. Entonces todo el mundo quiere hacer cosas inmediatistas y los grandes problemas de la sociedad, que son la reforma agraria, la educación, la reforma política, la reforma a la justicia, esos problemas de largo plazo pues se dejan de lado, pero son los problemas que hay que resolver. Claro. En todo caso, usted habla de derecho y a mí de lo más importante que usted ha escrito en sus libros tiene que ver con la defensa del Estado de Derecho. Pregunto, con todos estos factores que vivimos en Colombia, cada vez más intensificados, ¿está en riesgo el Estado de Derecho, así como vamos? Por supuesto. Por supuesto, es que volvemos a lo de los niños y a lo de las reglas. Una sociedad necesita, esto lo sabían los griegos, desde los antiguos griegos, una sociedad necesita emociones y reglas. Sin emociones, sin pasión, nada bueno se hace. Las emociones son fundamentales. Incluso algo de emociones tristes puede ser importante. Las emociones son esenciales, pero emociones solas, sin reglas, son muy graves. Las pasiones sin reglas terminan siendo contraproducentes y estropeando a los mismos que las sienten. Así empieza la Ilíada. La Ilíada empieza hablando de cómo es posible que la venganza nos haya llevado a este punto. Entonces, una sociedad necesita pasiones, pero necesita reglas para limitar esas pasiones. Las constituciones son documentos que una sociedad se otorga en un momento de lucidez para que esa constitución proteja a esa sociedad en momentos de locura. Esas son las constituciones. Y eso fue lo que pasó en Alemania, que en Alemania el nazismo acabó con la constitución y con las instituciones y finalmente el pueblo quedó en manos de un loco, de un tipo delirante. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer... Y por eso, digamos, para volver a lo de la pregunta, tenemos un mundo muy emocional, muy pasional, muy rabioso, con muchos miedos y muchos malestares. Y todo eso ha ido en detrimento de las reglas. Por eso, en Colombia y en el mundo entero es muy importante defender las reglas de juego y empezando por defender el Estado de Derecho y las constituciones, porque son las que nos permiten entendernos. Claro. En ese sentido, ¿qué tan cerca podemos estar de regímenes autoritarios o hasta totalitarios? Porque estamos viendo fenómenos como El Salvador, Venezuela. El Salvador extrema derecha, Venezuela extrema izquierda, Bolivia va para ese camino ahora a la derecha. ¿Colombia puede estar cerca de algo así? Yo creo, yo incluiría en esa lista a los Estados Unidos. Yo durante muchos años en la universidad enseñé instituciones estadounidenses, en buena parte elogiando lo que habían hecho en los Estados Unidos los próceres, los padres de la patria, pero eso se ha acabado mucho. En los Estados Unidos me parece que ya es difícil hablar de una democracia, muy difícil. Entonces, el mundo mismo está en riesgo. En Europa cada vez es más posible que la extrema derecha acceda al poder en países como Francia.
Entonces en América Latina, por supuesto, más aún, lo que estamos viviendo es una especie de latinoamericanización del mundo, de latinoamericanización de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos una tradición de caudillismo y de atropello al Estado de Derecho muy larga y podemos caer ahí facilísimo, sin mayores dificultades. Así como caemos fácilmente en la violencia, caemos fácilmente en la destrucción de las instituciones. Entonces sí, yo sí creo que estamos en peligro. Estamos a un año de elecciones presidenciales en Colombia. ¿Cuál es la responsabilidad, hablando de democracia, de los partidos actuales para que este panorama tienda a fortalecerla y no a destruirla? Pues yo, esto lo he dicho muchas veces, a mí me parece que los partidos de todo el espectro político tienen la responsabilidad de defender las instituciones. Y eso implica, por ejemplo, que la derecha democrática denuncie los atropellos de la extrema derecha con la misma fuerza que denuncia los atropellos de la extrema izquierda y viceversa. Sí, que la izquierda democrática denuncie los atropellos de la extrema izquierda y de las guerrillas con la misma fuerza que denuncia los atropellos del paramilitarismo y de la extrema derecha. Y que por medio haya tolerancia, ¿cómo lograr ese bien, ese sentimiento bueno que es la tolerancia, pero que parece tan difícil de alcanzar? Sí, y que todo el mundo sepa que su futuro no solamente depende de ganar elecciones, sino de que las instituciones se mantengan, porque muchos de esos partidos que juegan con las instituciones, finalmente, cuando llega un régimen autoritario, son los primeros en salir perdiendo. Entonces los partidos políticos y los políticos deberían ser los primeros en ser conscientes de que su supervivencia depende de la defensa del Estado de Derecho, porque hoy pierden o ganan las elecciones y mañana la suerte va a ser otra. Claro. Usted es doctor en ciencias políticas. En este panorama, ¿sería conveniente una opción de centro, que al fin una opción de centro se consolidara y viniera a equilibrar ese extremo izquierdo y extrema derecha? Pues hombre, yo creo que el país debería intentar esa opción, por lo menos. Yo creo que los problemas de Colombia son muy delicados y toman mucho tiempo y no se solucionan en un gobierno. Entonces a mí me gustaría que hubiera unos 3, 4, 5, ojalá 6, 7 u 8 gobiernos encadenados, sintonizados en resolver esos grandes problemas de largo plazo. Los que yo decía ahora, una reforma agraria, una reforma urbana, una reforma política, una reforma educativa. Esos problemas de fondo de largo plazo, que no son problemas de coyuntura, sino que son problemas estructurales, esos problemas solo los puede solucionar un encadenamiento de gobiernos. Y a mí me parece que para eso se necesita calma, se necesita moderación, se necesita mucha ciencia, se necesita mucho conocimiento, se necesita mucho experto. Y yo tengo la impresión de que esos valores, calma, conversación, respeto, ciencia, conocimiento, son en buena parte los valores que defiende el centro. Desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Ahí puede haber muchos matices también. Y entre esos gobiernos encadenados yo creo que puede haber muchos matices. Pero yo creo que esa podría ser una solución para Colombia. Y del lado del otro tema suyo está la justicia. Estamos todavía en una época de justicia transicional. ¿Cuál es el balance a esta altura? ¿Si hemos avanzado con ese proceso de justicia transicional o qué nos falta en ese sentido? Sí, yo creo que hemos avanzado en muchas cosas. Yo creo que la JEP ha hecho progresos, debería haber hecho más seguramente, y se esperan ver muchos en los próximos meses, espero yo. La justicia es para mí un dolor de cabeza. Más aún, creamos un organismo que se llama de justicia, con la idea, bueno, con muchas ideas, pero digamos la fundamental era proteger el Estado de Derecho, y escribimos muchos libros sobre una reforma a la justicia, sobre la necesidad de fortalecer la justicia. La justicia, si uno compara la justicia colombiana con otras del continente, está mejor que muchas otras. O sea, aquí la justicia es bastante independiente. Hay mucha corrupción, pero comparado con otros países estamos relativamente bien.
pero hacen falta reformas estructurales en la justicia que se echan de menos. Hay ocasiones, sobre todo con esta elaboración de las ternas que estamos viendo últimamente, hay ocasiones en donde las altas cortes pues proponen ternas impresentables o ternas de una sola persona, solamente por razones clientelistas, como esa última terna, si no estoy mal, que elaboró la Corte Suprema, en donde está el exdefensor del pueblo. Eso me parece una terna impresentable y parece... Yo siempre he querido hacer una investigación sobre, nunca la he hecho por falta de tiempo, sobre las ternas. Coger 20 ternas o 50 ternas y tratar de preguntarle a gente independiente cuál es el mejor de la terna y contrastar eso con el resultado. Y estoy seguro que lo que uno comprueba es que la mayoría de las veces de la terna sale elegido el peor. Entonces sí, la justicia necesita mucha atención y mucha reforma. Y será clave lo que decida en las próximas semanas la JEP en cuanto a las condenas contra la antigua guerrilla de las FARC. Eso será determinante para lo que viene, ¿no? Claro. Eso será fundamental. Esperemos a ver qué pasa. Claro. Pero eso es fundamental. Colombia no es, o sea, para volver a lo de las emociones tristes, Colombia es un país de contrastes. Yo creo que la palabra contrastes es la que mejor define a Colombia. Estamos llenos de cosas negativas, horribles, que producen rabia y malestar, y al mismo tiempo de cosas extraordinarias. Para volver a lo de la justicia, la independencia de la justicia es una cosa que tenemos que proteger para el futuro. Y muchas otras cosas. Aquí hay gente extraordinaria y proyectos extraordinarios, como digo. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo para que en la historia que sigue de Colombia no terminen dominando las cosas perjudiciales de Colombia, no terminemos estropeando los buenos proyectos por causa de las emociones, sino que terminemos, al contrario, favoreciendo con buenas emociones los buenos proyectos y las buenas ideas. Claro, vuelvo a la tesis que usted nos contaba que se convirtió en su primer libro, que lo reeditaron ahora hace poco, La eficacia simbólica del derecho. Sí. La eficacia simbólica del derecho en la justicia colombiana tiene que ver con que la justicia tiene la potestad, por ejemplo, de condenar en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude. ¿Eso es un síntoma saludable de una justicia? Yo creo que es un síntoma saludable. También es un síntoma saludable que exista una segunda instancia y que haya alguien que la revise. Es un síntoma saludable que una jueza sea capaz de decidir en contra de alguien tan poderoso. Eso es saludable. Pero como digo, también es saludable que exista una revisión y que alguien tome una decisión definitiva. Las reglas de juego nunca son perfectas. En las reglas de juego y en las reglas de juego judiciales puede haber defectos y puede haber errores. Pero esos errores nunca son tan graves y tan nefastos como los errores que cometen los líderes despóticos y el populismo. Claro. Usted nombra De Justicia. Para quienes no conocen, De Justicia es un centro de investigación que es, según las encuestas, tal vez la ONG más reconocida de Colombia en este sector. Y yo le pregunto, 20 años después, lo celebran ustedes esta semana, ¿Colombia es más justa o más injusta? Hombre, esa es una pregunta que yo siempre me he hecho y yo no sabría responderla. Yo siempre, sobre todo hablando con Rodrigo, le digo, hombre... Con Rodrigo Primni, que es otro de los fundadores. ¿Sería distinto el país si De Justicia no hubiera existido? Uno tiene la esperanza de que sí. Lo que pasa es que cuando uno se pone a ver las cosas puntuales, muchas de esas cosas no han funcionado. Ahora mencioné todos los libros que escribimos sobre mejora de la justicia a través de una reforma judicial. De eso casi nada ha salido adelante. Yo he escrito cantidades de cosas sobre la necesidad de llevar el Estado a las regiones. No solamente el ejército, sino el Estado legítimo. Y construir instituciones legítimas en las regiones. No sé, han sido 4 o 5 libros. Eso tampoco ha prosperado. Todos mis textos sobre educación
Tampoco. Entonces uno dice, pues no es fácil no tener cierto desaliento después de 20 años, pero yo tengo la esperanza de que esas ideas que han circulado mucho, incluso esas que no han sido tenidas en cuenta, llegue el momento en que, repito, cuando se creen las condiciones, porque es que un cambio social implica muchas cosas, es como un pastel, que tiene muchos ingredientes, y si fracasa un ingrediente, el pastel colapsa o el pastel no funciona. Entonces, cuando se alineen los astros, digamos, y haya unos 3, 4 o 5 gobiernos calmados, moderados y digamos, respetuosos del conocimiento y de lo que hay que hacer, es posible que estas ideas de justicia que han circulado tanto tiempo sean tomadas en cuenta, que no solamente las ha tenido en cuenta de justicia, otros también fuera de justicia. Y cuando eso ocurra, posiblemente habrá las reformas que se necesiten. Entonces podremos hablar de esos conceptos de verdad, justicia y reparación. Exacto. Ojalá. Mauricio García Villegas, estén pendientes de sus libros. Les puedo adelantar próximamente uno sobre verdad. Por ahora no podemos decir nada más. Sobre la crisis de la verdad. La verdad que anda bastante refundida. Gracias por estar aquí. Gracias, Nelson. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.